Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro webinar, lo que hace no de estrategia el 95% de los casos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Os quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Paz Mora. Soy adjunta de dirección en Sastre Asociados. Somos una consultoría especializada en innovación y estrategia. Lo que hacemos es que ayudamos a las empresas a convertirse en líderes en su sector a través de la innovación, pero una innovación amplia, no solo de producto, y continua a los 365 días del año. En cuanto al ponente de hoy es Javier Sastre, él es socio director en la empresa, también es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Alta Dirección de Empresas por ESADE Business School y es experto en innovación por IS Business School. Y bueno, sin más dilación, damos la bienvenida a Javier y podemos dar inicio al webinar. Javier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Paz. Gracias a todos los asistentes. Comentaros que va a durar el webinar 90 minutos. Me gustaría que fuera participativo, entonces vamos a hacer dos bloques de cuestionarios, pequeñas preguntas sobre lo que vamos a ver a lo largo del webinar y dejamos las preguntas y respuestas, si os parece bien, para el final. Así que sin más dilación, vamos a ver por qué muchas veces en las empresas no estamos haciendo estrategia, aunque pensemos que sí. Voy a compartir pantalla. Y empezamos. Vale. Bien, lo que haces no es estrategia en el 95% de los casos. Vamos a ver por qué esto, ¿no? El objetivo hoy, como os decíamos en la invitación, es mostrar lo esencial en la estrategia de una empresa, que es elegir dónde jugar y cómo ganar utilizando una perspectiva totalmente enfocada al mercado. Vamos a hablar un momentito del concepto de estrategia. ¿Qué es la estrategia empresarial? Yo diría que una definición coloquial que es válida, pero no es suficiente, ahora veremos por qué, es que la estrategia es el camino, es una vía que elegimos en las empresas de forma consciente, es decir, si es de forma inconsciente no es una estrategia empresarial, es otra cosa, que es alternativa a otras, es decir, no hay una sola estrategia perfecta, no existe la piedra filosofal, para competir en el mercado y conseguir sus objetivos. ¿Por qué digo que es válida pero podría haber otras? Porque en realidad la estrategia empresarial es más amplia que ese concepto. Normalmente cuando hablamos de ese tipo de camino elegido estamos hablando de la estrategia de negocio. Estamos hablando del bloque ese central que aparece como posicionamiento de marca y propuesta de valor. Algo súper importante, pero hay otras decisiones estratégicas como son las decisiones clave, valores, misión, visión, el mapa de negocios, los negocios en los que vamos a competir y en qué mercados, que diría que son más bien estrategias a nivel corporativo. Y luego podríamos hablar ya de algo que no es tanto estrategia, que a veces en algunos manuales hablan de estrategias funcionales, que en realidad son las acciones que ponemos en marcha en cada área de la empresa, en marketing, en comercial, en producción, en compras, etcétera, para poner en marcha todas esas decisiones que hemos tomado a nivel de negocio y a nivel corporativo. Luego, podríamos hablar de estrategia a esos distintos niveles. En todo caso, hablar de estrategia como la vía elegida de una forma consciente para competir en el mercado y conseguir los objetivos creo que es perfectamente válido. Bien, tenemos empresas como la que veis aquí, todo el mundo la conoce, por supuesto. Voy a ocultar esto. Amazon, tenemos Louis Vuitton, tenemos la empresa que fabrica relojes de carácter más bien deportivo, como Tissot. Todas estas empresas, tenemos Ferrari, todas estas empresas no tienen una única estrategia y son todas empresas exitosas. Podemos hablar de empresas exitosas, pero no todas tienen una única estrategia. Es decir, no hay una estrategia válida, perfecta, como os he dicho antes. Vamos a entrar ya a los malentendidos, ¿no? ¿Por qué creemos que en el 95% de los casos no estamos hablando de estrategia en las empresas? Y yo creo que esto se debe a malos entendidos que generan confusión. El primer problema es que todo el mundo cree que ya sabe de qué va esto. Estrategia es un concepto relativamente ambiguo, se aplica, tiene un origen seguramente militar, es una palabra que, bueno, todo el mundo entiende, cree que entiende a qué o entiende perfectamente a qué se refiere y lo traslada, según su entender, al mundo de la empresa. Bueno, creemos que eso queda un poco lejos de la realidad. No lo digo por decir, es decir, si tú ves los perfiles de LinkedIn de muchas personas, pues en sus skills aparece en muchas ocasiones la estrategia como un skill, ¿no? Y bueno, pues ves que realmente lo pone mucha gente de una forma bastante alegre, bastante alegre.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la estrategia, el concepto de estrategia? Pues que muchas veces a nivel empresarial, me refiero a la estrategia productiva, es decir, la que va a generar resultados y decisiones realmente importantes para la empresa, no estrategia como un concepto etéreo. Pues que en las empresas nos movemos en estos ejes de consciencia e inconsciencia y competencia e incompetencia, nos movemos a partir del cuadrante este de abajo a la izquierda, del punto 1, ¿no? No se sabe lo que no se sabe de estrategia empresarial. Eso está pasando muchas veces. El siguiente paso que se da para progresar en este ámbito, como en cualquier otro, podemos hablar del esquí, del pádel, de la fotografía o de lo que sea, es darse cuenta de lo que uno no sabe, ¿no? Sé que no sé sería el siguiente paso, soy un incompetente consciente. El siguiente paso sería sé que sé, soy competente pero conscientemente, es decir, tengo que estar muy consciente, plenamente consciente para hacerlo bien. Y el siguiente paso, cuando hablamos ya de la excelencia en una habilidad, es que no me doy cuenta ni de que sé hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Messi no sabe ni cómo hacer los regates porque no tiene que pensar en ellos. Esa sería la excelencia. Bueno, entonces yo creo que nos estamos moviendo muchas veces en el cuadrante 1, en el mundo de la empresa, ¿eh? No sabemos realmente lo que no sabemos sobre estrategia. Hoy nosotros vamos a intentar dar unas pinceladas de lo que creemos que es esencial trabajar a nivel de estrategia en las empresas. El problema número 2 es confundir estrategia con planificar. Esto es muy habitual, porque se habla mucho de la planificación estratégica. Pero hacer estrategia en las empresas no es planificar, solo. Es tomar decisiones, sobre todo. Es decir, tener un plan, voy a hacer esto y aquello para conseguir eso, no es estrategia. Eso es tener un plan, pero eso no es necesariamente estrategia. Es decir, tener una lista de iniciativas para conseguir un objetivo no es estrategia. Ahora, que cuando hacemos estrategia tenemos que tener una lista de acciones para conseguir objetivos, sí. ¿Y por qué digo que no son estrategia? Porque ¿quién nos ha dicho que esa lista sean las mejores iniciativas que podemos tener? ¿Cómo lo sabemos? ¿No había otras posibilidades? ¿Por qué no las hemos elegido esas otras posibilidades? ¿Cuáles son las razones que justifican por qué hacemos una cosa y no hacemos otra? El pálpito, la intuición, el olfato empresarial. Es decir, cuando hacemos una buena toma de decisiones estratégicas, estamos siendo conscientes de lo que elegimos y de lo que dejamos de elegir. En cambio, cuando tenemos simplemente un plan que no se ha reflexionado en profundidad y desde un punto de vista estratégico, simplemente tengo un plan de iniciativas, pero que no he chequeado qué alternativas estoy dejando de hacer. Y no estoy justificando y explicando por qué esas son las mejores alternativas que tenía y que decidimos hacer. Entonces aquí es cuando entramos a hablar de la intuición, el olfato empresarial y tal, que son todos estos conceptos muy etéreos. El tercer problema relacionado con la confusión sobre la estrategia son los números. Confundimos estrategia con hacer presupuestos exhaustivos, por mercados, por producto, por cliente, por cierto, basados en lo que ha ocurrido en el pasado, es decir, mirando por el espejo retrovisor y con proyecciones de ingresos muy poco realistas, como, bueno, seguramente nos ha puesto en nuestro lugar el COVID, a todas las empresas del mundo mundial, ¿no? La realidad, que es tozuda, en este aspecto viene a decirnos lo siguiente, que los costes en su mayoría sí que es verdad que los controla y decide la empresa. Ahí es donde estamos cómodos. Cuando hacemos un presupuesto estamos muy cómodos con los costes porque yo compro a este proveedor o a aquel y más o menos, según la capacidad de negociación que tenga, pues puedo tener claros cuáles son los costes que voy a tener a lo largo del año. Hay algunos costes muy pocos que no son decididos por la empresa, pues por ejemplo el impuesto de sociedades no lo decide la empresa. Algunos costes que nos obligan pues, para tener certificaciones u homologaciones son condiciones que necesitamos para hacer negocios. Entonces, bueno, eso si pudiéramos los evitaríamos, pero no tenemos más remedio que pagarlos. Pero la mayoría de los costes los controla la empresa. Sin embargo, los ingresos, salvo que seamos un monopolio, los controla y decide el cliente. Por eso digo que las proyecciones de ingresos suelen ser muy poco realistas. Entonces, el problema es hacer presupuestos súper exhaustivos pensando que esto es también, bueno, estamos planificando y pensando que esto es hacer estrategia. Esto no es hacer estrategia. Esto en todo caso es hacer presupuestos. Y luego hay un cuarto problema. Comprar recetas mágicas para centrarnos en lo controlable, es decir, en lo que podemos comprar, en lo que podemos invertir. Aquí hablamos de invertir en recursos que muchas veces en las empresas se piensa que nos van a dar automáticamente la ventaja. Hoy hablaríamos de cosas como Industria 4.0, Machine Learning, Big Data, impresión 3D, blockchain, CRM, último modelo de máquina, mejor vendedor de la competencia, etc. No tengo absolutamente nada contra esto. De hecho, en la estrategia hay que decidir sobre estas cosas, pero no empezar decidiendo esto. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedan los clientes en estas decisiones?
Cuando decidimos invertir en blockchain, ¿dónde está el cliente? Cuando decidimos invertir en Industria 4.0, ¿estamos pensando en los clientes, en nuestra propuesta de valor, en cómo va a mejorar nuestra estrategia o no? Es decir, está perfectamente claro cómo se va a beneficiar al cliente. Entonces, cuando esto no está claro, eso no es estrategia, es invertir sin criterio estratégico. Es invertir, pero sin criterio estratégico. Aquí permitidme que os muestre un esquema que yo llamo el motor de la empresa. Para mí las empresas hoy en día tienen competiciones bastante duras, juegan pues, muchas en Champions, con competidores globales de cualquier parte del mundo, y hoy ese motor tiene que estar muy bien engranado, tiene que ir muy fluido, tiene que funcionar todas las piezas perfectamente. Entonces, bueno, pues en el mundo empresarial ya sabéis, tenemos unos objetivos que conseguir, los conseguimos mediante una estrategia que ponemos en marcha mediante unos procesos que se apoyan en unos recursos. Esos procesos pues, pueden ser marketing, ventas, desarrollo de producto, compras, producción, atención al cliente, desglosado por áreas funcionales. Esos procesos que se apoyan en 5 tipos de recursos. Cada uno de esos procesos se apoya en 5 tipos de recursos. Marketing se apoya en personas, en una forma de estar organizados, en unas tecnologías que se utilizan, en unas instalaciones que disponen o equipos y unas alianzas o colaboradores externos. Bien, pues cuando hablamos de estas inversiones muchas veces tecnológicas, estamos hablando de empezar la casa que se debería empezar en este caso por el tejado, la empezamos por ahí abajo. Es decir, sin tener en cuenta a los clientes que estarían, digamos, aquí en la parte de la estrategia, de la propuesta de valor que ofrecemos a esos clientes en los que queremos tener una propuesta de valor ganadora. Entonces, empezar ahí sin tener esa visión de cliente o de cliente interno, porque podría ser un cliente interno, pues creo que es un error, ¿no? Fijaos, esta noticia la he cogido hace poco de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, porque muchas veces incluso las empresas del sector pues están provocando este tipo de pensamientos y decisiones, ¿no? Dice, el 48% de las pymes considera la digitalización como el camino para la recuperación económica. Es decir, empezamos por aquí abajo y seguramente que si pongo un CRM ya voy a tener todo arreglado. Ese es un error que hemos visto una y otra vez en las empresas, una y otra vez, porque si esto no se traslada luego a cambiar la forma de hacer los procesos para mejorar nuestra propuesta de valor, que sería lo que está en la estrategia, esto en principio no sirve para nada. Sirve simplemente para tener un gasto más. Me he encontrado con muchas empresas con un nuevo ERP, con un nuevo CRM que no saben ni para qué lo tienen. Simplemente pensaban que por instalarlo ya les iba a solucionar cualquiera de sus problemas de competitividad. Fijaos, sigo leyendo un poco en la entradilla de esta noticia. Las pymes luchan para hacer frente a la transformación digital de sus negocios a medida que comienzan a recuperarse muy lentamente de los impactos de la COVID-19. En este sentido, el 48% de las empresas encuestadas por la empresa Da Igual, en su último estudio afirman que éstas invertirán en digitalización como parte de su estrategia empresarial para adaptarse a la nueva normalidad. Es decir, invertir en cualquier tipo de recurso de abajo, ya sea el mejor vendedor de la competencia, ya sea la última máquina de prensado, de decoración o de lo que sea, ya sea la última tecnología en blockchain, lo que sea, no tiene sentido si lo hacemos sin criterio estratégico. Simplemente se puede convertir, una inversión se puede convertir simplemente en un gasto. Y esto pasa en muchas ocasiones. Por lo tanto, nuestra experiencia con esto es que pocas empresas hacen una reflexión estratégica suficientemente profunda y frecuente para saber en todo momento dónde y cómo invertir mejor sus recursos. Y de paso, y no poco importante, permitir que todos sus trabajadores sepan hacia dónde van y qué es lo más importante en cada momento. Es decir, aportar claridad y propósito a su equipo. Importante, que sea una reflexión estratégica profunda, no significa ni pesada, ni larga, ni tediosa, ni mucho menos. Hoy en día hay que hacer estas reflexiones lo más flexibles, rápidas y ágiles posible. Bueno, pues este señor, o sea, yo os he explicado qué es lo que estamos viendo por experiencia en las empresas, que en la mayoría no se está haciendo estrategia, sino que ocurren esos problemas que generan confusión. Y bueno, pues os vamos a proponer una propuesta de actuación. No queremos plantear ni mucho menos que sea la única forma de hacer las cosas, pero creemos que es una propuesta de actuación que pueda aportar claridad para ver qué deberíamos estar haciendo en las empresas, y os lo decimos desde la experiencia en cuanto a que llevamos ya bastantes años trabajándola, la hemos optimizado mucho y pensamos que funciona bastante bien en la mayor parte de las empresas. Como en todo español o en todo latino, porque tenemos público también de Sudamérica, hay un seleccionador en potencia, pues vamos a hablar
un lenguaje que todos conocemos, que es el del fútbol, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Voy a hacer un pequeño resumen inicial y luego lo vamos a trabajar más punto a punto. En primer lugar, reunir un buen equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que vamos a llamar CDRE, Comité de Reflexión Estratégica. Luego, ver qué nos rodea y cuáles son nuestras capacidades. Es decir, hacer análisis del entorno y análisis interno. Decidir a qué vamos a jugar o revisar a qué queremos jugar en los próximos años como empresa, que sería el concepto estratégico de misión. ¿A qué vamos a jugar? ¿A qué deporte vamos a jugar? ¿Qué queremos llegar a conseguir en el futuro como empresa? Esto sería la visión. ¿Y cómo nos vamos a comportar en el día a día? Esos son los valores. Son, pongo entre paréntesis, los conceptos, digamos, de estrategia empresarial y en lenguaje coloquial en minúscula, ¿no? Como si fuéramos un club deportivo. Vamos a decidir qué ligas y con qué categorías, alevines, cadetes, etcétera, seniors, juniors, queremos competir, con qué categorías vamos a jugar, es decir, en qué mercados queremos competir y con qué negocios. Vamos a determinar a qué aspiramos en el próximo campeonato, cuáles son los objetivos en cada una de las categorías y en cada una de las ligas. Vamos a decidir cuál va a ser nuestro estilo de juego como club. Eso sería el posicionamiento de marca, concepto estratégico. Vamos a establecer cómo vamos a ganar, que son las estrategias de negocio, en aquellos negocios más importantes para la empresa. Vamos a elegir dentro de cada uno de esos negocios nuestras principales jugadas, cuáles son los ejes estratégicos. Y, por supuesto, vamos a jugar el campeonato. Esto se tiene que traducir en acciones, en jugadas, en partidos. Y, finalmente, vamos a reaccionar a lo que vaya sucediendo. La evolución del clima meteorológico, las lesiones, cómo están jugando otros equipos, el ambiente interno que hay en el club. Y esto, a nivel estratégico, significa actualizar el análisis estratégico. Bien, la hoja de ruta que yo os propongo seguir es la pirámide estratégica del IES. Yo la conocí a través de Joaquín Vilá, profesor del IES. Y bueno, pues estas son las decisiones estratégicas que os he comentado reflejadas en lo que se llama la pirámide estratégica. Empezamos con la misión y visión y valores y acabamos por proyectos y acciones. Es decir, vamos tomando decisiones de arriba a abajo. Empecemos con reunir un buen equipo, el equipo de trabajo, el comité de reflexión estratégica. Nuestra experiencia es que trabajando con una sola persona nunca hemos llegado muy lejos en estos temas y en otros. Innovación, estrategia, mejora. Solo hablando con el gerente o con el CEO no tenemos una visión suficientemente completa y rica de la jugada. Entonces, es infinitamente más potente hacerlo con un equipo diverso, que esté cualificado y que esté motivado. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para organizar el comité de reflexión estratégica, que es el que tiene que revisar todas las decisiones de la pirámide estratégica que hemos visto? Pues unas 8 personas es un buen número como equipo base. Como digo, nunca una sola persona. Deben estar representadas distintas áreas de la empresa. Las clave a la hora de aportar valor en nuestros negocios, en nuestro sector, en nuestra industria, siempre tienen que estar representadas, por supuesto. Es decir, esto no lo hace nunca un solo departamento, llámese de estrategia, de planificación o lo que sea. A ser posible hay distintos niveles del organigrama. ¿Para qué? Para tener una visión desde todas las altitudes. Esto nos interesa mucho y nos parece que funciona muy bien en nuestro trabajo en comités. La dirección, por supuesto, en un comité de reflexión estratégica está presente, pero procuramos tomar las decisiones por consenso, convenciendo y no imponiendo. Es mucho más fácil de hacer de lo que parece. En todo caso, siempre reservamos la acción de oro. Es decir, si no conseguimos ponernos de acuerdo las 8, 9, 10 personas que estemos allí, la dirección siempre tiene la última palabra, por supuesto. Y a este comité se deberán incorporar puntualmente otras personas en función de cuándo se pueda requerir su expertise, su conocimiento experto. Ya decía Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa 535 años antes de Cristo, que era conveniente para alguien que dirigía un imperio, como en su caso, diversidad en el consejo y unidad en el mando. Es decir, está bien que trabajemos por consenso, pero al final tiene que haber una persona que es la que decide que todo aquello tiene que ir adelante, que está de acuerdo en que aquello vaya adelante. Y en ese caso hablamos de la dirección de la empresa, ¿no? Y nos comentó Jesús Fernández Vega, exdirector de Recursos Humanos de Zara, una idea muy interesante que ocurría en Zara cuando él estuvo trabajando allí. Decía que había comités de dirección muy amplios, con un número más amplio del que os he comentado, de 8 personas, y decían que había una democracia total en la decisión, es decir, se toman las decisiones por consenso,
pero una dictadura terrible en la ejecución. Es decir, una vez que se tomaban decisiones, aquello no había quien lo cambiara, salvo, obviamente, situaciones como COVID, situaciones totalmente anómalas como las que nos han sucedido. Eso puede suponer cambiar algunas decisiones estratégicas, pero si no, siempre vamos adelante con lo que hemos decidido, porque si no empezamos con las excusas y es la mejor manera de que las cosas al final no se lleven a cabo. Para cada una de las fases os voy a dar 2 recomendaciones. Sí que es verdad que cuando preparé la presentación tenía 5 o 6 para cada fase, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a limitar a solo 2 recomendaciones para hacer en este caso, un buen comité de reflexión estratégica. Me he quedado con las 2 que me parecen más importantes en cada caso. Y la primera, para hacer un buen comité de reflexión estratégica, es tomar las decisiones por consenso siempre que sea posible. Es decir, tenemos que conseguir que los participantes en las reuniones nos compren esas decisiones, estén de acuerdo con esas decisiones, porque va a ser mucho más fácil luego implantarlas en toda la empresa. Y la segunda es que la dirección y cualquiera de los miembros del comité va a defender y respaldar las decisiones tomadas. O sea, lo que no nos valen luego es las puertas atrás, los pasos atrás. Es decir, una vez que hemos tomado una decisión en el comité de reflexión estratégica, todos la apoyan, aunque no hayan estado de acuerdo con ella. Si se ha hecho con buena voluntad y de una forma justa y participativa, que es como entendemos que hay que hacer estas cosas, no hay ningún motivo para no defender la decisión. Formamos parte de un equipo y el equipo al final va con todo y tiene que ser una unidad de cara al resto de la empresa. Vamos al siguiente punto, que es ver qué nos rodea y cuáles son nuestras capacidades. Hacer análisis interno del entorno y análisis interno, que es lo que llamaríamos el análisis estratégico. Para tomar todas estas decisiones, una vez creado el equipo, para revisarlas, pues no podemos tomarlas sin mirar por la ventana de la empresa. ¿Qué está ocurriendo ahí fuera? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los competidores? ¿Cómo nos comparan con ellos, ¿no? Entonces tenemos que hacer este análisis estratégico. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues que un mal análisis estratégico, pobre, inexistente o poco frecuente, te lleva a tomar decisiones que no son óptimas. Muchas veces malas decisiones. Es así de simple y así de importante. Es decir, no hacer análisis estratégico como le pasó a Yahoo, quizá, o le pasó a empresas conocidas como Kodak, o a empresas como Nokia, o a empresas como Blockbuster. Yo creo que todos estos han sido ejemplos de empresas que o hacían el análisis estratégico o han errado en el análisis. Es decir, ahí ha habido un error en todas estas empresas que menciono de análisis estratégico. No han analizado correctamente cuál era su entorno y entonces han tomado decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer un buen análisis estratégico? Lo primero, concretar el marco temporal y geográfico. El marco temporal se refiere al plazo de tiempo. Nosotros queremos hacer análisis estratégico nunca mirando hacia atrás. Lo que hay atrás ya ha pasado. Lo que queremos es mirar hacia adelante. Normalmente hoy en día, con la velocidad de cambio que tenemos y la incertidumbre, el plazo de tiempo que manejamos es de 12 y 18 meses. O sea, nos interesa analizar qué va a suceder en los próximos 12 y 18 meses. Y mercados geográficos se refiere a cuáles son relevantes en ese plazo, en esos 12 y 18 meses para la empresa. Ahí se puede hacer un análisis inicial de atractivo y competitividad en distintos mercados o áreas geográficas para decidir, oye, pues queremos analizar qué es lo que pasa o lo que puede pasar en Estados Unidos, en México, en Europa del Este y en Asia, en China, y ya está. Y en el resto del mundo, bueno, podemos tener también operaciones en otros países del mundo, pero no son mercados relevantes en este momento para la empresa. Es decir, la estrategia, fijaos, que es ir eligiendo todo el rato dónde ponemos el foco de atención. Entonces, hecho esto, concretar el marco temporal y geográfico, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el entorno. ¿Qué cambios suceden y podrían suceder en esos 12 y 18 meses que afecten a la empresa en esos mercados relevantes de interés? Y priorizaremos según impacto y probabilidad. Daos cuenta que queremos un poco hacer la bola de cristal, que es qué cambios podrían ocurrir, estamos previendo que pueden ocurrir. Lógicamente van a ocurrir cosas que no podemos prever a día de hoy. Nadie podría prever COVID, nadie, en diciembre del año pasado, nadie. Entonces, bueno, pues a esas cosas lo único que podemos hacer es adaptarnos y hacer un análisis estratégico, actualizarlo para adaptarnos a esa situación. Por lo demás, nosotros tenemos una hoja de ruta que es nuestro análisis estratégico que hacemos en un momento determinado, como puede ser ahora, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y vemos en los próximos 12 y 18 meses qué cambios creemos que están sucediendo y van a suceder y que pueden afectar a la empresa. Y esos cambios, valorar qué impacto tiene en la empresa y qué probabilidad de ocurrencia tienen porque estamos mirando al futuro.
También queremos analizarnos internamente. Queremos ver en qué destaca nuestra empresa claramente, no detallitos. Queremos la caricatura. ¿En qué es claramente mejor o peor que la mayor parte de sus competidores nuestra empresa? ¿En dónde? En los mercados de interés. ¿Y qué queremos identificar sobre todo? Nuestras posibles ventajas y desventajas competitivas. Una ventaja competitiva es una fortaleza, un punto fuerte en algo que le interesa a nuestros clientes objetivo y que creemos que podemos mantener el tiempo. Es decir, a los competidores les va a costar ponerse al nivel que tenemos nosotros. Y una desventaja competitiva es lo contrario. Algo que es importante para los clientes, en la cual la mayor parte de nuestros competidores están mejor que nosotros y nos va a costar ponernos a su terreno, a su nivel. De aquí sale el famoso diagnóstico DAFO, que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis. Un diagnóstico DAFO no es otra cosa que un esquema que recoge de una forma sistemática las principales oportunidades y amenazas que presenta el entorno y fortalezas y debilidades que tenemos frente a los competidores. Podríamos decir que es un paisaje de fondo sobre el que tomamos nuestras decisiones estratégicas de la pirámide, ¿no?, que hemos visto antes. Este es un ejemplo de diagnóstico DAFO. No sé si veis que hay algunas negritas en la parte de arriba de cada cuadrante, que es lo que se considera más importante en cada caso. Bueno, ya decía Sun Tzu, en el siglo VI a.C., estrategia en la antigua China, es decir, como veréis, esto viene de antiguo, este no es un conocimiento que haya surgido en el siglo XX ni en el XXI. Es decir, aquí la mayor parte de las cosas relacionadas con la estrategia están inventadas ya hace milenios. Entonces, ya decía Sun Tzu, en su famoso libro El arte de la guerra, que se dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Esto es el análisis estratégico, bien hecho. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una vez una batalla y ganarás otra. Ahora, si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Y eso es lo que les pasa a las empresas que no hacen un análisis estratégico frecuente y cualificado. Bueno, ¿qué es lo que pasa si no haces análisis estratégico? Pues pasa esto, pues que estás cerca de tener un accidente importante. ¿Qué pasaba antes? Antes pasaba que mirábamos por el espejo retrovisor y la carretera que veíamos era bastante recta. Y podíamos suponer que la que venía por delante también era bastante recta. Hoy miramos por el espejo retrovisor y lo que vemos son curvas, y lo que podemos prever son curvas incluso todavía más pronunciadas. Es decir, no podemos dejar de mirar hacia adelante y de tratar de interpretar qué es lo que nos viene. Es decir, no podemos conducir funcionando con lo que nos ha funcionado en el pasado y pensar que las cosas van a seguir iguales. Hoy tenemos una carretera llena de curvas y lo que hay que intentar es estar anticipando qué es lo que viene continuamente. Y eso es lo que lo proporciona a nivel de empresa, es un análisis estratégico frecuente. Dos recomendaciones para hacer un buen DAFO. Primero, hazlo cada 6 meses, como mínimo una vez al año, fijaos que no es tan exigente, o cuando se producen cambios o crisis importantes, por ejemplo el COVID. En muchos casos de clientes se nos ha dado la situación de que hayamos terminado el análisis estratégico en enero o en diciembre del año pasado y en marzo hemos tenido que volver a revisar rápidamente porque las circunstancias habían cambiado radicalmente, tanto con la competencia, con los clientes, por supuesto, proveedores, etcétera, trabajadores, etcétera. Y la segunda sería reúne un equipo cualificado que sepa de lo que habla, sobre todo de cada mercado estratégico. Es decir, si tenemos que Estados Unidos es un mercado importante, China es otro mercado importante, tenemos que tener a gente que participe, que a lo mejor no es la del comité de reflexión estratégico, no son las personas del comité, pero que nos aporten esa visión directa del mercado. La necesitamos, ¿vale? Porque si no, las conclusiones que saquemos van a ser débiles y van a ser poco creíbles. Y eso no nos interesa. Bien, el siguiente paso ya será decidir a qué vamos a jugar. ¿Qué deportes como club queremos participar? ¿Qué queremos llegar a conseguir en el futuro como club? ¿Y cómo nos vamos a comportar? ¿Cuáles van a ser nuestros valores principales? Hablamos de las decisiones clave. Nuestra experiencia es que las decisiones clave, misión, visión y valores, son posiblemente una de las cuestiones más importantes para que una empresa destaque de verdad. Pero pocas empresas se lo toman suficientemente en serio. Es así. Para nosotros, una empresa que consigue resultados extraordinarios, posiblemente sus trabajadores, sus equipos, tienen un compromiso muy elevado con la misión de la empresa, con los valores, con la visión. Hay una cultura muy fuerte de empresa, hay un respeto estricto a esto y se les da mucha más libertad, iniciativa
se les permite la creatividad, el ingenio en las fases más procedimentales, más de proceso, más de método, más de proceso, más de procedimientos. Benigno, he visto que has levantado la mano. Si te parece, dejamos las preguntas y respuestas para el final. Por favor, resérvala. Gracias. En cambio, empresas que tienen resultados mediocres, que no pueden aspirar a resultados extraordinarios, lo que suele ocurrir es que tienen reinos de taifas. Es decir, se observa libertad, iniciativa, creatividad, donde no tiene que haberlo. Es decir, cada división, cada área de la empresa piensa que está para algo, para X, es decir, que la empresa está para una determinada cosa. No hay una visión compartida de esto, no hay unos valores compartidos muchas veces, depende de los líderes departamentales o de división. Y en cambio hay una obediencia estricta a los procesos. Es decir, no se aprovecha el talento de la gente en la parte de los procesos dándoles iniciativa y no se exige en cambio disciplina en esa parte de arriba que es tan importante. Entonces, por eso digo que es muy importante porque para tener realmente resultados extraordinarios, creo que la mayoría de las empresas un factor que tienen en común es esto, que hay un compromiso muy importante con para qué está la empresa, qué quiere conseguir en el futuro y cuáles son los valores y la cultura dominante en la empresa, ¿no? Y hay una componente de cultura muy fuerte. Y en las que no tienen esos resultados, pues esto no ocurre. Y en cambio se exige una obediencia muy fuerte en los procesos. Bueno, vamos a ver qué es la misión. La definición de misión, como os he dicho, es decidir a qué vamos a jugar, para qué estamos, cuál es nuestra causa, nuestro porqué. ¿Para qué sirve concretamente? Por poner algo, una definición un poco utilitarista, pues sirve para facilitar la delegación, por ejemplo, y la toma de decisiones en los niveles más bajos. Algo que hoy todas las empresas quieren, ¿no? Quieren delegar, facilitar que en el front office, en las personas que están en contacto con el cliente puedan tomar decisiones. Bueno, pues para eso, si está claro a qué jugamos, para qué estamos en el mercado, entonces es mucho más fácil que yo tenga claro qué es lo que debo hacer en esta situación y no tenga que estar preguntando al jefe o al jefe de mi jefe. Para eso sirve la misión, entre otras cosas, en primer lugar. Una misión de empresa, por ejemplo, tenemos la de Alibaba, facilitar los negocios en cualquier parte del planeta. La de Khan Academy, aportar una educación gratuita de clase mundial a cualquier persona en cualquier lugar. Me permito poner la nuestra, para que así nos conozcáis un poco mejor. Convertir a nuestros clientes en líderes de su sector, como ha comentado Paz, mediante innovación real y relevante. ¿Qué es la visión? Pues la visión es qué queremos llegar a conseguir como empresa, hasta dónde queremos llegar como proyecto empresarial. Visión utilitarista, sirve para inspirar y motivar a las personas en un gran proyecto, en algo más grande que ellos mismos, para que tengan un propósito con el que se identifiquen, en el que se impliquen. Por ejemplo, la visión de Amazon es ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Más allá, por supuesto, de los libros, más allá de todo lo que vende. Es ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Samsung la ha cambiado recientemente. Antes era liderar la convergencia digital. Ahora es inspirar al mundo, crear el futuro. O sea, todavía más amplio. La nuestra, convertirnos en los mejores expertos en innovación y estrategia empresarial para nuestros clientes. ¿Y qué son los valores? Es nuestra referencia, aquello que determina nuestras decisiones y acciones de cada día, nuestro comportamiento. También establece los límites, qué cosas sí haremos y qué cosas no haremos. ¿Para qué sirven los valores? Sobre todo, y cada vez más empresas los utilizan en los procesos de selección, para asegurarnos de tener a la gente adecuada en el autobús. Porque hoy en día el autobús de una empresa va hacia un sitio, pero bueno, aparece COVID, aparecen otras cosas, o Nokia, no sé si conocéis un poco la historia de Nokia, ha cambiado muchísimas veces de negocio principal. Ha pasado pues de hacer papel o pulpa de papel, a hacer botas de agua, a hacer otro tipo de dispositivos que ahora no recuerdo, y acabó haciendo móviles. Y todo esto, pues la gente sería la misma en distintas etapas de la empresa. Entonces, si tú tienes a la gente adecuada en el autobús, puedes llevar ese autobús hacia muchos sitios diferentes. Bueno, simplemente comentar, no me voy a enrollar con esto de los valores, pero IKEA o Alibaba, que hemos puesto aquí los dos ejemplos, a mí me gusta cuando los valores no solo es una palabra, sino que es una palabra descrita, con la que la empresa se identifica. Es decir, para IKEA humildad y voluntad son unos valores muy importantes y dicen, nos respetamos entre nosotros, así como a nuestros clientes y colaboradores. Liderar con el ejemplo. Los jefes intentan predicar con el ejemplo y esperan que los colaboradores hagan lo mismo. Atreverse a ser diferentes, nos atrevemos a cambiar. Es decir, los describen un poquito para que quede claro qué significa ese valor en la organización. Alibaba, pues los intereses de nuestra comunidad de compradores y vendedores deben ser nuestra prioridad. Creemos que el trabajo en equipo permite a la gente común lograr cosas extraordinarias.
en este mundo que cambia rápidamente hay que ser flexible, innovador y dispuesto a adaptarse a las nuevas condiciones de negocio para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, cuando están descritos de esta forma, me gustan mucho más los valores porque la gente los entiende muy rápido. Para mí, una buena lista de valores es aquello, y una buena declaración de visión y misión, es aquello que a una nueva persona que se incorpora en tu organización no sabe nada de ella, quizá, bueno, habrá tenido entrevistas, lógicamente sí que sabrá algo, pero se le dice, mira, estos son nuestros valores, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, y a partir de ahí tiene clarísimas muchísimas cosas. No hace falta que esté 2 meses al lado de un compañero experimentado para saber a qué se dedica esa empresa, qué es lo que quiere conseguir y cuáles son las cosas importantes que marcan las decisiones del día a día. O sea que solo por eso ya me parece muy interesante, para integrar a la gente nueva en los equipos de trabajo. ¿Qué hacer si ya tenéis los valores, visión y misión? Bueno, pues primero hay que revisarlos cada cierto tiempo para ver si siguen en vigor o hay que hacer pequeñas modificaciones porque se han quedado un poco obsoletos o directamente porque nos estamos haciendo trampas, porque estamos poniendo una cosa que no se lo cree nadie, ¿no? Esto sobre todo pasa con los valores. Entonces aquí lo que tendríamos es que confirmar que la gente se identifica con todos ellos y ver si tenemos problema en alguno de estos valores o en la visión o en la misión. Si no los tenéis aún, pues lo que debería hacer es el Comité de Reflexión Estratégica sacar una propuesta de cada decisión clave y después esparcirlas, que digo yo, por la empresa para obtener feedback y preguntar a la gente con qué se sienten identificados en lo que hemos puesto y con qué no. A partir de ahí pedir sugerencias y con su feedback elaboraríamos una versión definitiva. 2 recomendaciones para tener buenas decisiones clave. Primero, están descritas de forma sencilla y coloquial. Y segundo, la alta dirección de la empresa se ha implicado en su elaboración y cree realmente en ellas. Si no, empezamos mal. Entonces sí que son un documento que se guarda en un cajón en una estantería y no sirven para nada. En ese caso no me interesan para nada las decisiones clave. Siguiente paso en nuestro club, decidir qué ligas y con qué categorías vamos a jugar. Es decir, elegir mercados y mapas de negocios. Estaríamos en este punto de la pirámide estratégica y nuestra experiencia es que muchas empresas no son completamente conscientes de que tienen varios negocios diferentes. Los mercados sí, obviamente, los mercados geográficos sí, pero los negocios no está tan claro. ¿Por qué? Porque ves que gestionan los distintos negocios como si fueran un todo único. Muchas veces ocurre que cuando descubren la gestión por negocios, sobre todo el mapa de negocios que ahora os enseñaré, se sorprenden mucho, ¿no? Por otra parte, respecto al tema de la internacionalización, comentar que estar internacionalizada una empresa no es estar haciendo operaciones puntuales en distintos mercados de exportación, es estar gestionándolos de forma activa, porque en esto a veces también hay confusión. Cuando los gestionamos de forma puntual, estamos simplemente exportando un negocio que tenemos en el mercado nacional a otros mercados. Si les va bien, bien, y si no, pues nada. Cuando estamos internacionalizados, estamos adaptando nuestros negocios a esos mercados y por lo tanto tendremos mapas de negocios diferentes según los mercados diferentes que tengamos. Entonces, vamos a explicar qué es un negocio. Un negocio en lenguaje coloquial son las distintas formas que tiene una empresa de perder o ganar dinero. Por concretarlo un poco más, es una combinación, un negocio es una combinación de productos y clientes a la que tendría sentido aplicar una estrategia específica de venta, es decir, los vendería con los mismos argumentos, con la misma propuesta de valor. Tengo una serie de productos que vendo a un grupo de clientes utilizando las mismas palabras, los mismos argumentos, la misma propuesta de valor. Probablemente tenga una estrategia de producción similar para los distintos productos, se fabrican en la misma planta, materias primas similares, cadenas de producción similares. Tengo una estrategia similar de distribución y entrega, el canal suele ser el mismo, y tendría sentido aplicarle una cuenta de resultados específica para conocer su evolución. Si algo de esto no es así, posiblemente tengamos productos y clientes que están en negocios diferentes. Esto creo que lo voy a aclarar un poco más cuando hable del mapa de negocios, que es la representación visual de los negocios de una empresa. Fijaos, a lo largo de la historia de cualquier empresa que ya tenga una trayectoria, todos los gerentes, todos los directivos son conscientes de que antes tenían unas combinaciones de productos y clientes que les daban a ganar más dinero, por ejemplo N3 ayer, y hoy es N4 y N3 se ha hecho más pequeño y ha aparecido N5, cosas nuevas. Esto es previsible que va a evolucionar. Lo que se trata con las decisiones en los negocios es de intentar dirigir esa evolución en las empresas. Entonces, esto es un ejemplo de mapa de negocios. Un mapa de negocios es una combinación de productos y servicios en el eje vertical con clientes en el eje horizontal. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de una empresa
del sector de mobiliario técnico y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 negocios. Cada uno de esos negocios es homogéneo dentro del mismo y es heterogéneo, es distinto respecto a los otros negocios. Cada uno de esos negocios tiene una propuesta de valor similar, tiene un canal de distribución y comercialización similar, tiene una estrategia de producción similar. ¿De acuerdo? Y cada uno de los negocios diferentes tienen cosas diferentes respecto a los otros negocios. ¿Qué pasa cuando eres muy grande? Es decir, el tamaño también hay que gestionarlo. Por ejemplo, si eres muy, muy grande, vas a tener lo que se llaman divisiones de negocio. Y por cada división vas a tener diversos macronegocios, que podrían tener incluso distintas marcas. Y en cada uno de estos macronegocios puedes tener distintos mercados geográficos con sus respectivos mapas de negocio. Por ejemplo, Daimler-Benz. El grupo Daimler, ya sabéis, Mercedes-Benz, de los coches y otros, pues tiene distintas divisiones. Tiene la de automóviles, tiene la de furgonetas, camiones, autobuses y servicios financieros para financiar la adquisición de todos estos productos, ¿no? Dentro de la división de Mercedes-Benz tiene 3 marcas, tiene 3 macronegocios. El negocio de los automóviles de lujo, Maybach, una marca que en España conocemos poco, la marca que ataca a los mercados, digamos, de vehículos de alta gama, de alto nivel, Mercedes-Benz, y los utilitarios de ciudad, Smart. Entonces, cada una de estas marcas tiene a su vez mercados que son estratégicamente más relevantes para ella, mercados geográficos, y tienen sus respectivos mapas de negocio como el que habéis visto ahí antes. Esas son empresas, hay muy pocas de estas en el mundo, pero bueno, hay que saber cómo están gestionadas también. Cuando eres más pequeño que Daimler, que es el 99,99% de las empresas, y estás internacionalizado, lo que vas a tener es distintos mercados estratégicos. Como hemos dicho antes, Europa, Norteamérica, China, etc. Y cada mercado estratégico va a tener un mapa de negocios algo diferente, porque lo que queremos es, al gestionarlos de forma activa, estamos internacionalizados, queremos adaptarnos a esos mercados y es muy probable, más que probable, que cada mapa de negocios sea algo diferente, porque las necesidades de los clientes y los productos que demandan en cada uno de los mercados no son exactamente las mismas. Si no estás internacionalizado o solo exportas puntualmente, vas a tener un solo mapa de negocios para tu mercado local y que va a ser el que vas a aprovechar para exportar puntualmente a otros mercados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear el mapa de negocios de una empresa? Pues en cada mercado relevante, como hemos dicho, tenemos que identificar todos los negocios que tiene la empresa actualmente y los que podría tener en el futuro. Analizaremos el atractivo esperado de cada negocio de la empresa y la competitividad esperada de la empresa en cada negocio. Algo como esto, una matriz de McKinsey que conoceréis muchos. Vamos a ubicar cada uno de los negocios en cada uno de esos mercados relevantes en esta matriz. Y lógicamente los prioritarios serán aquellos que están en el cuadrante superior derecho. Y podría ser que son negocios, si atendemos a que el tamaño sea la facturación, por ejemplo, que ahora mismo no son muy relevantes, pero sí que consideramos que pueden ser muy relevantes en el futuro. Y en cambio, hay negocios, como el 3 que aparece ahí, que realmente no somos competitivos, no pensamos que vamos a ser competitivos en el futuro, ni pensamos que vayan a ser atractivos en el futuro. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones respecto a ellos. Y es lo que pongo ahí, ¿no? Una vez analizado el atractivo de la competitividad, tenemos que tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer con cada negocio. En función de ese atractivo, que es algo externo, no podemos cambiar, y la competitividad, que es algo interno, y sí podríamos trabajar sobre ello. Entonces, tenemos que decidir, como decisiones generales, qué potenciamos, qué mantenemos, en qué negocios entramos, de cuáles salimos y qué reducimos. Por ejemplo, ahí tenéis una tabla de decisión de negocios, resumen de otra empresa, en la que se indica pues, qué negocios vamos a potenciar, qué negocios no vamos a entrar y qué negocios vamos a crecer o vamos a entrar en según qué circunstancias. Bueno, 2 recomendaciones para hacer buenos mapas de negocios. Primero, no dejes de incluir a miembros cualificados de tu equipo comercial en su elaboración, al menos para los mercados de los que son responsables. Nuestros equipos comerciales son nuestros ojos en los clientes, son los embajadores de los clientes. Si somos una empresa con enfoque comercial, tenemos que saber qué piensan los clientes. Y para eso, las personas que están en contacto con los clientes, el equipo comercial, son fundamentales, tienen la mejor información. Y en segundo lugar, prioriza tus negocios.
Invierte el 80% de tus recursos en el 20% de tus negocios. Esto es Pareto puro. Es decir, si tú analizas la cuenta de resultados de tu empresa, posiblemente te darás cuenta de que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus productos o del 20% de tus clientes. Aproximadamente 30, 20, normalmente está en ese orden. Tenemos que hacer lo mismo con los negocios. Lo que no podemos hacer es que porque tengamos 6 negocios, invirtamos la misma cantidad de esfuerzo, de dinero y de tiempo en cada uno de ellos. Los negocios no son hijos de una familia, los negocios son negocios. Y lo que hay que hacer es que aporten la mayor rentabilidad, el mayor beneficio para la empresa. Entonces, hay que elegir qué negocios priorizamos y cuáles no. Entonces, aquí viene la primera batería de preguntas. Os voy a preguntar sobre cuál es vuestra experiencia en lo que hemos visto hasta ahora. Paz, si te parece, ponemos en marcha. Sí. En nuestra empresa, ¿quiénes toman las decisiones estratégicas? Bueno, pues podéis contestar, no lo sé, si es el CEO, gerente de dirección, un grupo reducido de directivos, si es un grupo multidisciplinar donde están representadas las áreas clave, o es un grupo multidisciplinar con personas de distinto nivel en el organigrama. Daos cuenta que todas son excluyentes. Muy bien. Pues en principio un grupo reducido de directivos, no multidisciplinar. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Compartimos los resultados? Paz. Un grupo de reducido de directivos, es la que más ha salido, y luego el CEO, gerente, dirección. Pocas respuestas de grupo multidisciplinar. Vale, perfecto. Siguiente. En nuestra empresa, ¿hacemos análisis estratégico regularmente? No lo sé, lo hacemos regularmente, una vez al año al menos, o lo hacemos al menos una vez al año con un equipo cualificado, que esto es muy importante. Muy bien, parece que ya no hay más. Paz. Compartimos. Lo hacemos regularmente una vez al año al menos. Pues bien, me alegro muchísimo porque esto muchas empresas no lo suelen hacer. Lo hacemos una vez al año con un equipo cualificado también. Está muy bien, hay bastantes. Perfecto. La siguiente pregunta. En nuestra empresa, ¿están claras las decisiones clave? No tenemos, las desconozco. Sí tenemos, pero no las recuerdo, que suele pasar mucho. Si las tenemos, las recuerdo, pero no se aplican en el día a día. O si las tenemos, las recuerdo y se respetan, sin duda, en el día a día. Bueno, pues finalizamos. Si las tenemos, las recuerdo, pero no se aplican en el día a día. Bueno, esto la verdad es que lamentablemente pasa bastante. Me alegro porque hay algunas que sí las tienen, las recuerdan y se respetan sin duda en el día a día. Esto es una alegría. Bien, siguiente pregunta. En nuestra empresa, acerca de los negocios. Y con esto terminamos este bloque de preguntas. No tenemos definidos negocios específicos por mercados. Trabajamos más bien por líneas de producto, servicio o tipo de clientes. Tenemos claros los negocios en cada mercado, aunque no hay decisiones claras. Se empujan más o menos todos los negocios a la vez. O están totalmente claros por mercados y hay decisiones claras respecto a cada uno de ellos, quedando claro cuáles son los prioritarios.
Vale, pues finalizamos ya. Paz. Bueno, pues al final, aquí ha salido al final la más votada, la de no tenemos negocios definidos, que es muy habitual esto. Trabajamos por líneas de producto o tipos de clientes y ya está. En todo caso, pues también me alegro de que hay empresas que lo tienen totalmente claro y saben cuáles son sus negocios prioritarios. Perfecto. Pues nada, continuamos. Muchas gracias por la participación. Luego habrá otro bloque cuando ya estemos finalizando. ¿Salimos, Paz, del cuestionario? ¿O cierro ya? Sí, ya está. Puedes Vale, cerrar tu ventana también. perfecto, perfecto. Pues nada, seguimos. Vamos a ver si lo tengo. Sí, de acuerdo. Vale, siguiente punto, ¿qué es? Determinar a qué aspiramos en el próximo campeonato, es decir, los objetivos. Estamos en ese punto intermedio de la pirámide estratégica. Hemos visto ya, hemos repasado las decisiones clave, valores, misión y visión, hemos visto los negocios, en cada mercado estratégico cuál es su mapa de negocios y cuáles son los negocios prioritarios, y ahora llegamos a los objetivos. ¿Qué queremos conseguir? Bueno, pues la experiencia. Demasiadas veces se ponen los objetivos, perdón por repetir demasiadas, a ojo de buen cubero. Demasiadas veces se ponen los objetivos a ojo de buen cubero que decimos aquí en España, que es un poco por olfato, ¿no? Son más una aspiración o un deseo de los directivos o de la propiedad que algo basado en fundamentos de mercado. El primer año de objetivo se suele basar en proyecciones de los ejercicios anteriores, y ya hemos visto lo que pasa con las proyecciones, y puede que tengan un compromiso más o menos fuerte de los implicados, de los directivos implicados y del resto. Para los siguientes años no hay tal compromiso y se ponen más para impresionar a veces o para cumplir con el expediente. Entonces, bueno, esta es la realidad un poco con los objetivos. ¿Cuál es el problema con los objetivos? Pues que la empresa, cualquier empresa, en conjunto y en sus negocios, tiene una evolución por inercia, que sería el pronóstico. Oye, pues si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, la empresa va a evolucionar, por ejemplo, en la facturación a este nivel. Suele ocurrir que los objetivos que nos marca el comité de dirección suelen ser más elevados que el pronóstico. O sea, lo que no suele ocurrir es que el pronóstico sea mayor que los objetivos. Entonces, cuando tenemos esos objetivos, lo que no se nos puede pedir es hacer cosas que estén por encima de la inercia del pronóstico, de lo que está previsto que hagamos, sin plantearnos el tomar iniciativas distintas de lo que veníamos haciendo. Es decir, tenemos que hacer cosas diferentes para torcer esa curva hacia arriba, para conseguir los objetivos. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros lo que planteamos en los clientes es que en cada negocio de cada mercado de la empresa se haga un pronóstico cualificado de hacia dónde va la facturación, si es la facturación el objetivo prioritario, a veces puede ser la rentabilidad o la cuota de mercado. Hecho ese pronóstico cualificado, es decir, por parte de los que están metidos en el ajo, implicados en ese negocio, en ese mercado, vamos a sumar los pronósticos de todos los negocios y de todos los mercados y vamos a confirmar si hay un diferencial, un gap negativo del pronóstico respecto al objetivo inicial de la dirección, que es lo que suele ocurrir. Cuando esto ocurre, vamos a repartir la diferencia y podemos utilizar un método draconiano que es, oye, ¿qué porcentaje de facturación representa ese mercado sobre el total de la facturación? ¿Y qué porcentaje de facturación representa ese negocio sobre ese mercado? Y repartir el gap en base a esos porcentajes, lo cual es un poco injusto porque puede haber negocios y puede haber mercados cuyas expectativas de crecimiento sean más favorables que otros. Por lo tanto, yo lo que haría, o lo que planteo muchas veces en las empresas, es que tomemos como base qué porcentaje representa de facturación y a partir de ahí apliquemos modificadores, multiplicadores, en función de las expectativas favorables o desfavorables de cada negocio y de cada mercado. ¿Vale? A partir de aquí, si aún así nos salen cifras no realistas en algún mercado o negocio o a nivel global, pues lo que habrá que hacer es revisar el objetivo inicial de la dirección. Porque como veremos, una de las cosas que no pueden tener los objetivos es que se consideren inalcanzables, porque eso ya está haciendo que la gente salga derrotada desde el minuto cero. Por lo tanto, gráficamente aquí lo tenemos. Empezamos con los objetivos de los negocios, lo llevamos a nivel global y vemos si eso cuadra con las expectativas del comité de dirección. ¿Qué no cuadra? Pues hay que repartir los objetivos y hay que negociar y ponernos de acuerdo. Y eso hecho para cada mercado estratégico. Aquí tenéis, por ejemplo, una tabla de objetivos de una empresa que tiene una serie de negocios, 4 negocios, a los cuales ya se ha dotado de una intención estratégica, se ha tomado una decisión estratégica, potenciar, mantener, entrar, y en base a ello también
pues los objetivos son diferentes. Hay unos objetivos de crecimiento mucho mayores en el negocio potenciar que en el negocio mantener, por ejemplo, o en el negocio entrar que en el negocio mantener número 3, ¿no? Dos recomendaciones para poner unos buenos objetivos. En primer lugar, transparencia en el método. ¿Cómo lo hacemos? Que sea transparente para todos. Y en los criterios que aplicamos. Por ejemplo, si aplicamos un criterio de reparto como el que os he dicho, en función del porcentaje de facturación y luego en función de expectativas de crecimiento, pues oye, que lo sepa todo el mundo esto cómo se hace para que sean observados y que sean entendidos como que se han hecho de una forma justa, ¿no? Y que haya, por supuesto, participación de los implicados, en quienes los tienen que poner. No hay cosa peor que te pongan unos objetivos. Los objetivos tienes que tú haber participado en su definición. Por lo tanto, tiene que haber una cierta negociación. Y como hemos dicho antes, pues tienen que ser realizables, o lo que es el acrónimo en inglés famoso de SMART, que sean específicos, tienen que ser sobre medidas concretas, en este caso hemos hablado de facturación, deben ser, por lo tanto, medibles, los tenemos que poder medir de una forma cuantitativa, tienen que ser realizables, aunque exigentes, lógicamente, tienen que ser relevantes, no podemos poner objetivos sobre 1.800 cosas, al final tenemos que hablar de objetivos sobre lo verdaderamente importante y tienen que estar time-based, es decir, temporales, tienen que tener una fecha de caducidad, cuándo queremos conseguir este objetivo. El siguiente paso que deberíamos hacer, teniendo claros los objetivos, es a nivel de estrategia. A nivel de estrategia, dividido 5A, 5B. Por un lado tenemos cuál debe ser nuestro estilo de juego como club, el posicionamiento de marca. Estaríamos hablando de esa situación intermedia en la pirámide estratégica. Nuestra experiencia es que muchas empresas quieren jugar a todos los palos sin elegir ninguno. Y ahora veremos cuáles son esos palos. Y caen en la trampa del medio. Inexorablemente, cuando caes en la trampa del medio, en más o menos tiempo, por ser suaves, hemos puesto languidecerán. Siendo duros y claros, es que desaparecerán en más o menos tiempo. Esa es la situación. Una empresa tiene que decidir su posicionamiento de marca si está en el eje vertical del liderazgo en producto, es decir, nosotros destacamos en el mercado sobre todo por el producto, sorprendemos con el producto, lideramos las prestaciones y el diseño, por ejemplo Apple, o si está en el eje horizontal de la estrecha relación con el cliente. Es decir, le damos la mejor solución global. Ello no quiere decir que sea el mejor producto, ni que tenga el mejor diseño, ni que sorprenda, pero está hecho a su medida, lo hemos personalizado, lo hemos adaptado lo mejor posible. Ahí estaría el Corte Inglés, o estaba, y estaría luego el eje este que viene hacia nosotros, que es el de la excedencia operativa, el mejor coste total. Todas las empresas de bajo coste, Ryanair, MediaMarkt, la que queráis, Amazon, donde trabajamos con un bajo precio, somos fiables sin problemas y damos servicios sin problemas. Es decir, no te vamos a meter en problemas, pero lo que puedes esperar de nosotros es el mejor precio. Y el problema lo tiene la empresa que no se decide por ninguno de estos palos o ejes. Es decir, la que se queda en medio, porque esto al final es el posicionamiento que tenemos en la mente del cliente, como decían Trout y Rice. Si os acordáis de las leyes del posicionamiento, ¿no? Que siguen siendo plenamente vigentes. Es decir, en la mente del consumidor o de los clientes hay muchísimas marcas, tiene muchísimas marcas en la cabeza y no puede, tiene muchas categorías de producto que adquiere día a día, que adquiere pues una vez cada cierto tiempo y no puede tener todas las marcas en la cabeza. Por lo tanto, necesita conceptos muy simples para identificar cada una de las marcas de cada uno de los productos que le interesan o de los servicios. Y para eso está el posicionamiento, para marcar una imagen en la cabeza del cliente de forma que nos esté esperando por algo, por producto, por solución personalizada o por mejor coste. Y si no somos capaces de hacer eso, caemos en el medio. Y si caemos en el medio, pues es muy peligroso, como ahora veremos. Por ejemplo, Nespresso, el mejor café hecho por uno mismo, eje vertical, ¿no? Frutas Vego, la tienda esa que tienes al lado de tu casa, el mejor servicio junto a tu casa, pues servicio. Dacia Logan, ¿os acordáis del anuncio? Hace lo mismo pero más barato, hace lo mismo que los demás, elevalunas eléctrico, no sé qué, cierre centralizado, pero más barato, eje de coste totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto del posicionamiento? Pues analizar cuál es el posicionamiento actual de la empresa en cada mercado o negocio y el de sus principales competidores. Determinar cuál es el posicionamiento que deseamos de la empresa en cada mercado o negocio. Esto va sobre todo por mercados, en todo caso. Porque hablaremos de que cuando
tienes dos posicionamientos diferentes, lo que tendrás es que tener dos marcas diferentes. Confirmar que los negocios prioritarios de cada mercado van a apoyar el posicionamiento elegido, es decir, que no tenemos negocios que apuntan al eje de producto y otros que apuntan al eje de excelencia en el servicio o excelencia en el coste. Es decir, eso genera disonancia cognitiva en la mente del cliente y nos desposiciona, algo que es muy peligroso. Entonces, como decía, el peligro es caer en medio. Cuando caes en medio, ¿qué pasa? Que no eres nada para nadie. Y cuando eres nada para nadie, acabas compitiendo en precio. Te van a comprar si eres bastante barato. Y como no estás en el eje de excelencia en costes, pues te van a vencer y vas a acabar desapareciendo. Ese es el problema de no estar posicionado en ninguno de los ejes. Sí que es verdad que a veces se nos ha dado la situación de algunas empresas, líderes en su sector, que apuntan a estar liderando dos de los ejes. Bueno, por ejemplo, producto y servicio o servicio y coste. Yo diría que eso ocurre cuando la competencia no es extremadamente fuerte en el sector, por mucho que lo pueda parecer. Porque si lo fuera, y hay muchos competidores y muy buenos, acaban especializándose. Y tú no puedes competir con un especialista en precios si ofreces el mejor servicio. ¿Por qué? Porque las inversiones que tienes que hacer para ser especialista en servicio en vez de en costes son muy diferentes. En un caso hablamos de personas, de back office, de call center, de vendedores, de gente que está en contacto con el cliente, y en el otro caso hablamos de plantas automatizadas, superproductivas, cuanto más grandes mejor, economías de escala, etcétera. ¿Os dais cuenta? En todos los ejes normalmente las inversiones son diferentes. Por lo tanto, si hay mucha competencia, los competidores acaban especializándose y cuando te especializas, pues inviertes tus recursos en unas cosas y no en otras. Eso te impide ser bueno en todo. El único que es bueno en todo es el monopolio. No voy a mencionar ninguno, pero hay empresas que todos conocemos que son monopolio y pueden decir que son igual de buenos, igual de malos en los tres ejes, porque son el único producto al único precio, dando el único servicio, normalmente malo. Dos recomendaciones para un buen posicionamiento de marca. Apuesta por el eje que más futuro presenta en tu industria sector y para el que estás más cualificado, por supuesto, porque si no, no sirve para nada. Y todo lo que hagas a partir de ese momento en producto, en la web, en la tarifa de precios, en los catálogos, en el canal, etcétera, debe estar reforzando ese posicionamiento. Y no dejes nunca de hacerlo porque pagará sus frutos. Puede que a corto plazo pierdas algunas ventas, pero seguro que a largo plazo te va a rendir, porque el posicionamiento es un arma muy potente. El siguiente paso es establecer cómo vamos a ganar. Está a ese mismo nivel las estrategias de negocio. Teniendo claro el posicionamiento de marca, vamos a las estrategias de negocio. ¿Cómo competimos en cada negocio? Nuestra experiencia es que en cada sector hay muy pocas empresas diferentes. Todas compiten de una forma muy parecida desde el punto de vista de los clientes. Desde el punto de vista de los clientes. Aquí lo importante es el punto de vista de los clientes. Es difícil encontrar, además, una visión compartida entre la dirección, comercial, marketing, producción y demás áreas acerca de cómo compite la empresa en cada negocio. Cuando nos sentamos por primera vez a analizar un negocio con las distintas áreas, pues no suele haber un quórum respecto a cuál es la propuesta de valor de la empresa en ese negocio. Entonces, se suelen descubrir bastantes cosas. De hecho, no es que lo diga yo, el profesor Clayton Christensen de Harvard pues ya dice que hay una falta de definición. Pocas compañías entienden su modelo de negocio suficientemente bien. Entonces, ¿qué hacer para clarificar esta estrategia de negocio? Pues dentro de cada negocio que hayamos detectado como prioritario en nuestros mercados estratégicos, en nuestro mapa de negocio, tenemos que analizar el posicionamiento de la empresa en todas las variables en las que el cliente nos ve compitiendo con otros proveedores, con otros competidores. Y tenemos que posicionar también a esos competidores. Para esto viene muy bien, si os recordáis, la estrategia del océano azul, Blue Ocean Strategy, el cuadro estratégico. Os lo enseño aquí. Esto posiblemente lo conozcáis muchos de vosotros. Sigue siendo plenamente operativo. Tened en cuenta que todas las herramientas visuales van a más. Necesitamos captar la información y compartirla de una forma sencilla y de una forma consistente y de una forma rápida. Y para eso las herramientas visuales son perfectas, imbatibles. Entonces, fijaos que aquí estamos viendo cuál es la propuesta de valor de una compañía, de una aerolínea de bajo coste como es Southwest Airlines, que es el azul, y cómo surgió aquí es donde empezaron las aerolíneas de bajo coste, y cómo se propuso competir con las aerolíneas de bandera, que eran las tradicionales que había por países, ¿no? British Airways, Air France, Iberia, etc. Entonces, los clientes de esas aerolíneas veían que todas ellas competían en una serie de aspectos, como era el precio, si daban comida o no daban, las salas de espera, selección de asientos,
la posibilidad de conexión en los aeropuertos a los que volaban, la amistosidad o el servicio amigable, la velocidad, la frecuencia de salidas, etc. Y hay un posicionamiento muy claro, si os dais cuenta, el promedio de las aerolíneas es el verde y en azul está Southwest Airlines, que propuso una propuesta de valor totalmente diferenciada. Incluso analizó el coche, ¿no? Porque ellos empezaron en el estado de Texas y una alternativa que había para los pasajeros era el ir en coche, en hacer trayectos de 500, 600 kilómetros, 800 kilómetros en coche. Entonces tuvieron en cuenta ese competidor indirecto que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Hicieron una propuesta de valor que ha resultado, pues fijaos si ha resultado importante que muchas aerolíneas de bandera desde entonces, desde los años 70 del siglo pasado, han desaparecido o se han tenido que fusionar con otras, creando pues grandes grupos que muchas veces tampoco les va demasiado bien. O mirar el caso de Zara, fijaos, es que el cuadro estratégico es perfecto para ver cuál es la propuesta de valor de una empresa. Aquí vemos a Zara en azul también, en azul oscuro, cómo compite con H&M o con boutiques multimarca. Pues atractivo del precio, que está mucho mejor, por supuesto, que las boutiques multimarca, pero no tan bien como H&M. Tiene un producto muy a la moda, cosa que no tiene H&M, pero sí las boutiques multimarca. La calidad del producto, por supuesto, no tiene nada que ver con las de la boutique multimarca que está arriba. El emplazamiento de la tienda sí que lo trabaja mucho, cosa que no hace H&M. La decoración de la tienda también la trabaja mucho, cosa que no hace H&M. Y la diversidad de la oferta es bastante elevada, mucho más que la boutique multimarca. Y con eso consigue una propuesta de valor, pues bueno, que no hace falta que expliquemos el éxito que ha tenido desde los años 80 del siglo pasado. Entonces, esta es la forma de posicionarnos, de ver cuál es nuestro posicionamiento desde el punto de vista de los clientes, tanto de nuestra empresa como de la competencia. Esto es lo que tenemos que hacer para analizar la estrategia de negocio. Entonces, tenemos que ver qué variables tienen más relevancia para los clientes y cuáles menos, y proponer movimientos de diferenciación para que nuestra propuesta de valor en ese negocio aumente y consiga ser claramente superior a los competidores. Esto es lo que buscamos. Esto es un caso real de una empresa de maquinaria ya de hace algunos años, bueno, pues que es la empresa que está en azul y tenía una competencia principal que eran las líneas amarillas y la verde. Como veréis ahí, no estaba muy diferenciada. En algunos casos era mejor, en otros casos era claramente peor. Bueno, pues lo que hicimos fue ver dónde teníamos que trabajar para mejorar esa propuesta de valor de cara a los clientes, incluso innovando en el modelo de negocio, porque la innovación en el modelo de negocio empieza en la propuesta de valor. Esa famosa innovación en el modelo de negocio es ver qué nuevas variables, como son todas las que aparecen en la flecha discontinua horizontal, incorporamos a nuestra propuesta de valor que tienen sentido y son apreciadas por los clientes. Eso es lo que hizo en su día el Circo del Sol también. El Circo del Sol, en las cosas tradicionales de los circos, no hacía nada mejor que los que ya existían. El riesgo, pues no era más sus actuaciones más arriesgadas que los trapecistas, no eran más divertidos que los payasos de un circo, pero luego incorporaron pues una serie de cosas, como el ambiente más refinado, múltiples producciones, escenarios espectaculares. Entonces, ellos incorporaron nuevas variables que tenían sentido para el público objetivo que perseguían en sus negocios prioritarios. ¿De acuerdo? Entonces, el último paso es entender bien el modelo de negocio en el que está inmersa esa propuesta de valor. Eso que habéis visto, las curvas, son las propuestas de valor. ¿Cómo analizamos el modelo de negocio? Con el famoso también esquema del Business Model Canvas, que nos dice cómo crea, cómo entrega y cómo capta valor una empresa. Esto que creó Alex Osterwalder y que, bueno, veis que son una serie de bloques, de 9 bloques. A la derecha son los que aportan valor a un negocio determinado y a la izquierda, pues, cómo conseguimos aportar ese valor. La propuesta de valor, lo que hemos visto en las curvas, es esto de en medio. Esa es la propuesta de valor. Por ejemplo, dibujado, sería un caso un poco extremo, pero bueno, dibujado, la propuesta de valor de Nespresso, que todos conocéis, pues se dirige, como pone en Customer Segment, a casas y oficinas, ofrece una propuesta de valor que es un valor un café tan bueno como si estuviera hecho en casa. Los principales ingresos abajo a la derecha los obtiene de las cápsulas, no tanto de las máquinas, etcétera, etcétera. No es el momento ahora de hablar del Business Model Canvas, pero es muy importante para evitar lo que decía Clayton Christensen de no entender cuál es el modelo de negocio, tener esta visión, digamos, de 10.000 pies de lo que es nuestro modelo de negocio, donde en medio se inserta la estrategia de negocio, la propuesta de valor. Añado este porque es un ejemplo de confusión. A veces yo creo que esto no queda claro, que el modelo de negocio se aplica a un solo negocio, no a varios negocios. Si daos cuenta que aquí está hablando
en este caso de propuestas, bueno, también lo hacía en Expreso, ¿no? De propuestas de valor para distintos tipos de clientes y por lo tanto tiene distintas propuestas de valor. Creo que es mucho más efectivo hacer un business model canvas para cada negocio, por lo menos los prioritarios. Entonces, daos cuenta que esta es otra forma de comunicar a un recién llegado a nuestra empresa, a un nuevo cliente, a un proveedor, a qué nos dedicamos, por qué queremos destacar, cuáles son nuestros clientes objetivo en ese negocio, cuáles son las relaciones que tenemos con los clientes, cómo llegamos a ellos, cómo generamos los ingresos y cuáles son las actividades clave para dar esa propuesta de valor, los recursos, los partners y la estructura de costes principal. ¿De acuerdo? 2 recomendaciones para una buena estrategia de negocio. Primero, adoptar la actitud de todo es cuestionable. O sea, el statu quo está para cuestionarlo. La innovación en el modelo de negocio surge de pensar que todo es cuestionable. Y, por supuesto, es imposible estar arriba en todo. Es decir, no, pues nosotros vamos a tener el mejor precio y además los mejores en cada una de las variables que ve el cliente que estamos compitiendo. No. Lo que vienen a plantear estos modelos es que hay que centrarse en pocas cosas, destacar mucho en ellas y conseguir que con todas esas cosas que destacamos y las demás, just enough, o sea, lo suficiente para estar al nivel que espera como mínimo el cliente y que nos permita ese conjunto de variables, pues ofrecer una propuesta de valor superior a los clientes. Vamos a ir acabando ya. El siguiente paso es elegir nuestras principales jugadas, ¿no? Como empresa, que serían los ejes estratégicos. Estaríamos ya en el penúltimo escalón. Nuestra experiencia es que apenas están bien definidas las principales directrices estratégicas en muchas empresas y menos compartidas con toda la organización. Y si las tienen, es raro que se utilicen como inputs directos para abordar de forma sistemática la mejora o la innovación. Es decir, no suelen estar compartidas estas directrices estratégicas, posiblemente, por supuesto, estén claras a nivel de dirección top, pero no están compartidas y es raro que se utilicen como inputs directos. O sea, tenemos que innovar en esto, tenemos que mejorar en esto, como eje estratégico. Ahora lo veremos. ¿Qué son los ejes estratégicos? Es la síntesis de las decisiones estratégicas que se han tomado arriba, en el resto de las fases anteriores de la pirámide. Nos orientan a la empresa acerca de por dónde es más importante que avancemos en el futuro inmediato, 12, 18 meses. De un mismo eje estratégico van a surgir los proyectos, las iniciativas y las acciones para ponerlos en marcha. Por lo tanto, los ingredientes clave de un eje estratégico van a ser desde el DAFO, análisis estratégico, a cuestiones como la visión, misión y objetivos, porque van a decir si eso lo debo hacer o no lo debo hacer, y sobre todo, lo que ponen ahí con la flechita, las curvas de valor de los negocios, los movimientos diferenciadores que planteamos en las estrategias de negocio. De ahí van a salir muchos ejes estratégicos, ejemplos de ejes estratégicos. Facilitar en una empresa de sistemas antiincendios al máximo el uso de los sistemas a los usuarios, ofreciendo un uso completamente intuitivo. Foco creativo. Ahora os explicaré por qué. A una empresa de mobiliario comercial, aumentar nuestra eficiencia y conseguir un excelente ambiente de trabajo mejorando nuestra organización y eliminando los cuellos de botella. Son cosas importantes que esas empresas en su día querían poner en marcha en los próximos 12 meses. Foco de mejora. Empresa de maquinaria de elevación. Ahorrar tiempo y costes a los clientes, simplificando el mantenimiento y reparación de sus equipos. Foco creativo. Empresa de productos químicos. Conseguir el liderazgo mundial en el negocio X, una cuota mayor al 30%, y ser la primera recomendación de los fabricantes, desarrollando productos más económicos, aunque con mejores prestaciones técnicas y versátiles para diferentes máquinas. Foco creativo. Empresa de maquinaria. Ser muy competitivos en el entorno previsible de disminución de precios, desarrollando desde cero una nueva máquina al menos un 50% más barata que la actual, utilizando nuevos procesos de fabricación y nuevos materiales. Foco creativo. Daos cuenta que hemos hablado de foco creativo y focos de mejora. En este caso hay 4 creativos y 4 de mejora. Los focos de creativos nos están pidiendo innovación y los focos de mejora nos están pidiendo, obviamente, mejora. ¿Cómo identificamos cuándo es un foco o un eje estratégico de innovación o de mejora? Bueno, pues de mejora cuando sabemos que hay alguien en nuestro sector que lo está haciendo ya mejor que nosotros. Entonces, hay buenas prácticas que podemos y debemos copiar. Es decir, no debemos de reinventar la rueda. Si la rueda ya está inventada, lo que tenemos que hacer es acoplarla a nuestro esquema empresarial. Ahora, si estamos viendo que en un negocio determinado un cliente puede apreciar que pasemos del 10 al 14, el nivel superior de realización en una determinada variable,
pues entonces lo que tenemos que hacer es innovar. Cuando no sabemos cómo hacerlo es cuando estamos preparados para innovar. Así es como los distinguimos. Entonces, ¿qué hacer? Identificar todos los aspectos clave de la reflexión estratégica, incluyendo, por supuesto, el DAFO. Agrupar todos esos aspectos en conceptos por mercados, por clientes, por áreas, por problemas de usuarios. Definir bien los qués y los cómo o cómo no, que eso es una buena definición de un eje estratégico. Por ejemplo, HomePlus, posiblemente habréis visto el vídeo este ya tiene algún tiempo, en el cual pues un Tesco en Corea planteaba el convertirse en el número 1, ¿no? Había otro que era el número 1, un competidor, y bueno, le dijeron, ¿cómo hacemos para ser el número 1, como dice aquí, sin aumentar el número de tiendas? Esto podría ser un eje estratégico. Un buen eje estratégico tiene dos partes. Tiene un qué queremos conseguir y un cómo o cómo no queremos conseguirlo. Es decir, tiene que estar apuntada la dirección, el camino a seguir. Por lo tanto, hay que definir bien el qué y el cómo no. Hay que validar ese eje estratégico, porque a veces pasa directamente a iniciativa o proyecto. Fijaos que un buen eje estratégico, como os digo, no es demasiado abstracto ni es demasiado concreto. Si es demasiado concreto, igual es ya una acción o es una iniciativa, y si sigue interesándonos, pues lo que hacemos es ponerlo en marcha, pero no es un eje estratégico. Para que un eje esté equilibrado, no tiene que ser ni demasiado abstracto, como decíamos, ni demasiado concreto. Si es demasiado abstracto, no hay dónde agarrarse, y preguntando cómo, lo haremos más concreto. Si es demasiado concreto, no hay lugar a la creatividad o a la posibilidad de investigación de prácticas de mejora, y ganaremos perspectivas subiendo por la escalera preguntándonos para qué. Como os decía, distinguir ejes de innovación y ejes de mejora. Todos los ejes deben tener una de estas orientaciones. O lo que queremos conseguir es innovar o lo que queremos conseguir es mejorar. No se me ocurre otra acción que no sean esas. Y tienen tratamientos diferentes, como luego veremos. Aquí veis los mismos casos de antes, que son los focos creativos son los ejes de innovación, y los focos de mejora son los ejes de mejora. Y luego, por supuesto, priorizar los propios ejes. De nuevo estamos con la estrategia focalizando, eligiendo en qué nos centramos y en qué no. Siempre suele haber 2 o 3 ejes estratégicos clave en cualquier reflexión estratégica que hacemos. Por repasarlo todo de una forma visual, los ejes estratégicos los construimos revisando los ingredientes clave: visión, misión, DAFO, movimientos en las mapa de negocios, negocios prioritarios, movimientos en las estrategias de negocio, para destacar. Agrupamos ideas en conceptos, definimos bien qué, cómo o cómo no, separamos focos creativos y de mejora, ejes de innovación y ejes de mejora, y los validamos. Y finalmente, pues hacer un checklist, ¿no?, de validación. ¿Está cubriendo bien los temas clave del DAFO? ¿El conjunto de ejes que tenemos están apoyando bien nuestra misión, visión, valores corporativos? ¿El conjunto de ejes que hemos obtenido están teniendo en cuenta las prioridades de nuestro mapa de negocios? ¿Su puesta en marcha nos va a facilitar el logro de los objetivos? ¿Refleja nuestra estrategia de posicionamiento de marca? ¿Tienen en cuenta los movimientos clave en los negocios prioritarios? Y sobre todo la última, ¿nos encontramos cómodos con ellos? ¿Están conteniendo toda la problemática que tiene que resolver la empresa en los próximos 12 y 18 meses? Sí, al 95, al 99%, pues adelante con ellos. 2 recomendaciones para unos buenos ejes. Primero, no suele haber más de 7 o 8, prioriza entre los propios ejes, hay 2 o 3 prioritarios, y identifica claramente focos creativos y focos de mejora. Por esto nos ayuda muchísimo a la hora de hacer el plan de acción, que es cómo vamos a jugar, ¿no? Cómo vamos a jugar el campeonato, que son las acciones, iniciativas y proyectos, que también tenemos cuando no hacemos la reflexión estratégica. Yo lo único que pido es que hagamos todo lo anterior para que esas acciones, iniciativas y proyectos sean realmente los que necesita la empresa en cada momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues como ya tenemos unos ejes de innovación, organizar talleres de creatividad para resolver los ejes de innovación. Como ya tenemos unos ejes de mejora, crear equipos de investigación de mejores prácticas para resolver esos ejes. Si ya está inventada la rueda en nuestro sector, no la volvamos a inventar, que tiene mucho coste. Vamos a copiarlo lo mejor posible. Seleccionar las mejores ideas propuestas de los talleres y recomendaciones de los equipos de mejora, porque esas van a ser nuestras acciones, iniciativas y proyectos que debemos poner en marcha. Es decir, no va a ser las primeras acciones que se le ocurran al gerente, a un directivo, iniciativas, con la mejor de su voluntad, pero al final es solo una mente. Es decir, si tenemos una serie a un conjunto, un equipo de personas cualificado, pensando alrededor de estos temas y siguiendo la secuencia que hemos seguido,
nos vamos a encontrar posiblemente con las acciones óptimas, iniciativas óptimas y proyectos óptimos que tenga que tener la empresa en este momento. De otra forma, no será así, no serán óptimos seguramente. Deciros que estas acciones, iniciativas y proyectos, como os podéis imaginar, se van a mover en el ámbito de los procesos, que es cómo hacemos las cosas, y de los recursos que necesitamos para hacerlo. Y aquí vuelvo a, bueno, otra cosa que tenemos que hacer es, solo planificamos con fecha cerrada los próximos 90 días como mucho. El resto se queda en la nevera y ya lo iremos cocinando. Es decir, las acciones, iniciativas y proyectos óptimos que hayamos decidido que hay que poner en marcha, planificamos con fecha, calendario responsables para los próximos 90 días. Hoy en día, con el nivel de incertidumbre que tenemos, planificar a mucho más plazo no tiene mucho sentido. No digo que no haya excepciones para según qué tipo de cosas, como inversiones importantes, pero en general no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hay que hacer es lo que digo yo, la dejamos en la nevera y ya entra a la cocina según vayamos acabando las cosas que hemos decidido poner en marcha ya. Aquí vuelvo al esquema este del motor de la empresa para deciros que todas esas acciones se van a mover a nivel de procesos y recursos. Es decir, van a afectar a qué cambios tenemos que hacer en la forma de hacer las cosas, en la forma de vender, en la forma de fabricar, en la forma de comprar, en la forma de hacer marketing, de atender al cliente, o en los recursos. ¿Qué cambios necesitamos en las personas, en sus conocimientos, en sus actitudes, en su experiencia? ¿Cómo tenemos que cambiar la forma de tener organizadas a estas personas? ¿Qué tecnologías necesitamos? Ahora sí, ¿qué tecnologías tenemos a nuestra disposición y podemos utilizar para poner en marcha los cambios en los procesos que necesitamos? ¿Qué instalaciones y equipos necesitamos? Ahora sí, ¿qué alianzas y empresas con las que cooperar necesitamos, ¿no? Por si alguno se ha quedado un poco diciendo, este señor trae dos esquemas que no tienen nada que ver, me explico. La pirámide estratégica y el motor de la empresa están relacionados. Están relacionados ahí donde lo veis. En la pirámide estratégica incluimos decisiones corporativas, estratégicas, decisiones clave y mapa de negocios. Y en el motor de la empresa nos estamos centrando a partir de los objetivos. Hablamos de objetivos, facturación, rentabilidad, cuota de mercado, los que sean. Estrategia, hablamos de estrategia de negocios y ejes estratégicos. Y hablamos de procesos y de recursos. ¿Cuándo hablamos de procesos y recursos? Cuando hay que poner en marcha los proyectos y las acciones. Los proyectos y las acciones no se ponen en marcha en un papel, se ponen en marcha con procesos de empresa y con recursos que tiene la empresa. Así es como están totalmente vinculados el motor de la empresa y la pirámide estratégica. Bueno, os he dicho que eran dos recomendaciones siempre para todas las fases. Perdonad que me las salte porque aquí es que no podía dejar de poner menos de 4. 4 recomendaciones para una buena ejecución. En primer lugar, en la búsqueda de soluciones, es decir, en los talleres de creatividad y equipos de mejora que ponemos en marcha en cada eje estratégico, participan siempre personas implicadas en ejecutarlas. Esto va a facilitar muchísimo que tengamos buenas soluciones y que además se pongan en marcha. Nos ponemos a hacer pocas cosas / proyectos / iniciativas a la vez, teniendo muy en cuenta las cargas de trabajo de los implicados. Por favor, esto es súper importante porque la ausencia de una consideración realista de los tiempos de que disponen las personas implicadas es un problema top en las empresas. Nos estamos haciendo trampas continuamente con estas cuestiones, continuamente. Asumimos que las empresas tienen una agenda, en fin, que su año dura 18 meses, que su semana tiene 10 días y que su día tiene 48 horas. Y eso no es verdad. Y un proyecto, un responsable. Un proyecto, un responsable. Si no hay responsable, no hay proyecto. Una acción, un responsable. Una iniciativa, un responsable. Que preferiblemente, cuando hablamos sobre todo de proyectos que tienen más entidad, solo dirige 1 o 2 proyectos de envergadura en cada momento. Tenemos que evitar esa situación que se da en algunas empresas donde contamos con los mismos de siempre. Al no contar con toda la organización, contamos con unos pocos y esos pocos se cargan de proyectos. Bueno, no me he acordado de poner aquí una gráfica que tengo muy interesante, un estudio sobre la productividad que tenemos cuando tenemos más de 1 y más de 2 y más de 3 proyectos. Cae en picado. La productividad que tenemos cuando asumimos más de 2 proyectos cae en picado. Por eso, mi recomendación es trabajar como máximo 2 proyectos de envergadura en cada momento, cada persona. La empresa puede tener 25 proyectos, dependiendo de las personas que tenga, o 30 o 100. Volvemos al último bloque. ¿Cuál es vuestra experiencia? Paz. Sí. Por favor. La primera sería acerca de los objetivos.
¿No hay objetivos establecidos en vuestras empresas o claros? ¿O hay un objetivo global para toda la empresa, normalmente de facturación? ¿O hay un objetivo global y otros por mercados o por línea de producto, pero no por negocios? ¿O tenemos objetivos globales por mercados y por negocios en cada mercado? Muy bien, pues finalizamos, Paz, y tenemos que hay un objetivo global y otro por mercado y otros por mercados o por línea de producto, pero no por negocios. En segundo lugar, tenemos que hay objetivos globales por mercados y por negocios. Estupendo. Hay algunos casos que no hay objetivos claros o se desconocen o hay un solo objetivo global para la empresa. Vale, siguiente pregunta. Aquí ahora solo tenemos 3, me parece. En nuestra empresa, respecto al posicionamiento de marca, no tenemos un posicionamiento claro, jugamos a todos los palos. Sí hay un posicionamiento de marca claro, pero no se transmite de forma consistente en nuestras comunicaciones, comerciales, catálogos, ferias, etc. O tenemos un posicionamiento claro y lo transmitimos de forma contundente y consistente en todas nuestras comunicaciones a clientes, a proveedores, a trabajadores, etc. Vale, pues finalizamos ya. Sí hay un posicionamiento de marca claro, pero no se transmite de forma consistente en todas nuestras comunicaciones, aunque hay empresas que sí que lo hacen. Pues muy bien, felicitaciones a los que sí que lo hacen así, ¿no? Siguiente pregunta. En nuestra empresa, para cada negocio importante, no revisamos la propuesta de valor, perdón, o estrategia de negocios habitualmente. Revisamos la propuesta de valor de vez en cuando, pero no contando con un equipo interdisciplinar. O revisamos la propuesta de valor con frecuencia con un equipo interdisciplinar y la adaptamos a los cambios de los clientes y los movimientos de la competencia. Bien, terminamos. Pues revisamos la propuesta de valor de vez en cuando, pero no contando con un equipo interdisciplinar. Bueno, pues es muy recomendable que esto sea así porque vamos a ganar en implicación y en una visión mucho más rica y posiblemente una mejor propuesta de valor. De acuerdo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Puede ser aquí? Sí. Bueno, esto sería al final. Si quieres esta la dejamos para el final, Paz. Esta la quitamos. ¿Vale? Continuamos entonces. ¿Cierro? Sí. Perfecto. Pues ya está aquí. Así. Muy bien. Entonces, como os decía, una vez que empezamos a jugar el campeonato, lo que tenemos que hacer es reaccionar a lo que vaya sucediendo, a las circunstancias del entorno, a los COVID, a las pandemias, a las crisis económicas, al clima meteorológico, hablando en lenguaje deportivo, futbolístico, a las lesiones, a otros equipos, ambiente interno. Es decir, fundamental hacer una y otra vez análisis estratégico, como mínimo una vez al año y siempre que se producen cambios importantes a nivel global o en nuestro sector. Para ir acabando, beneficios. La reflexión estratégica, no sé si no estaréis de acuerdo en que es sumamente importante para las empresas. Yo creo que sí, creo que es muy importante por la experiencia que hemos tenido también, ¿no? Los beneficios los resumiría de la siguiente forma. En primer lugar, coste-ahorro. Cuando hacemos una buena reflexión estratégica, dispersamos menos nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Invertimos mejor el esfuerzo de las personas, el tiempo y el dinero. Rapidez. Tomamos decisiones más rápido y las ponemos en marcha las acciones más rápido. Este proceso que habéis visto no lleva más de 7 o 8 semanas. En poco tiempo, con un equipo cualificado y motivado, tomamos estas decisiones y por lo tanto se ponen en marcha las acciones muy rápido. Facilidad nos sirve muchísimo para hacer una buena comunicación interna y externa de qué es lo importante a nivel estratégico para la empresa. Externa si es necesario, lógicamente. Personalización. Este proceso que os hemos mostrado, este método, permite adaptarlo totalmente a cualquier empresa y a las prioridades que tenga cada empresa. Seguridad.
es algo súper importante. En las empresas necesitamos seguridad, ¿no? En lo posible dentro de estos entornos tan inciertos en los que nos movemos y tan ambiguos. Entonces, con este proceso de trabajo sabemos dónde queremos estar y dónde no, y hacia dónde nos dirigimos, y sabiendo que en todo momento tenemos decisiones actualizadas sobre estos aspectos. Calidad. Yo diría que hay calidad en este proceso porque hemos revisado todo lo que es más relevante, no nos hemos dejado nada. Y claridad. Sabemos y podemos compartirlo con todo nuestro equipo qué es lo más importante para la empresa en los próximos 18 o 24 meses y podemos conseguir que sus aportaciones, por lo tanto, sean más valiosas. E involucración. Participa toda la empresa. En el Comité de Reflexión Estratégica hemos dicho que tendría que haber representadas distintas áreas. No es que vayan a participar los 200 de la empresa, o los 2000, o los que sean, o los 20, pero hay representantes de distintas áreas, con lo cual se pueden sentir representados en un momento dado. Y luego estas personas que representan a cada área van a encargarse de trasladar aguas abajo cuáles son esas decisiones mucho más fácilmente que si solo lo hace la dirección. Luego participa de alguna manera toda la empresa y por lo tanto hay un sentimiento de equipo y de propiedad. Yo diría que son los beneficios principales que tiene esta forma de trabajar. Para acabar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es más importante que esto? En fin, si es muy importante, tiene que ser prioritario. Entonces, ahora es cuando se hacía el último cuestionario en vuestra empresa. Ahora sí, Paz, por favor. En vuestra empresa no hacemos reflexión estratégica y por favor no confundir con presupuestos anuales. No hacemos reflexión estratégica nunca. Hacemos reflexión estratégica de vez en cuando, pero solo participan los altos directivos y no se trasladan las decisiones al resto de la organización de forma clara y concisa. Hacemos reflexión estratégica al menos una vez al año, pero solo participa la alta dirección y no se traslada al resto. O hacemos reflexión estratégica como mínimo una vez al año y además de la alta dirección participan otros niveles de la empresa comunicándose las líneas principales al resto de la empresa de una forma clara y concisa. Vale, muy bien. Pues vemos que hay un triple empate. Hacemos de vez en cuando reflexión estratégica, solo los directivos. Hacemos una vez al año solo la dirección y hacemos reflexión estratégica donde participan también otros niveles de la empresa y se comunican. Estupendo. Pues terminamos ya. Cerramos ya la votación. Paz, por favor. La cierro yo, perdón. Vale. Y simplemente pues os pongo una imagen de Champions, ¿no? Muchas empresas te dicen que están compitiendo en Champions. Bien. ¿Pensáis que un equipo con aspiraciones en la Champions no tiene claros todos los puntos del 1 al 8 que hemos visto? 5 segundos de reflexión. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que el Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester, todos estos equipos que hemos visto, esto lo tienen bastante claro y trabajado. Y si no lo tuvieran así, mal, ¿no? Pues en las empresas estamos funcionando muchas veces sin estar claras bastantes o algunas de estas cosas, lamentablemente. Entonces, conclusión, cuando esto ocurre, si sobreviven, es que la competencia no es tan dura como dicen. Es decir, no estamos en Champions. Y si lo es, y si de repente nos hemos metido en Champions, y hemos acabado allí, y los competidores se les ocurre hacer bien esto que hemos enseñado, entonces van a durar poco. Ahí el problema ya es más defensivo que ofensivo. Es decir, si tu competencia no se entera y no hace esto, si tú lo haces, pues de repente vas a ser el más listo de la clase. Y lo contrario, si tu competencia ya lo hace y tú no lo haces, pues entonces ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, como un equipo que juega Champions sin tener totalmente claros y trabajados todos los puntos del 1 al 8, eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Imaginaos un equipo que no tenga claro esto, pues va a desaparecer rápidamente la Champions. Y únicamente el mensaje es comentar que para hacerlo no hace falta ser grande ni pequeño, solo hay que ser profesional, yo es lo que diría, ¿no? Esto no es que lo puedan hacer las empresas grandes, no es que, claro, los pequeños, no, esto lo puede hacer cualquiera, lo único que hay que dar es prioridad en nuestra agenda semanal, mensual, anual para hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo haces, como decíamos, con el análisis estratégico? Bueno, pues puede ocurrir que tengas suerte y te pueda ir más o menos bien, porque hay empresas que no lo hacen, ¿eh? Y eso va a pasar mientras tu competencia sea floja. Y, oye, ojalá que no mejore. Lo veo difícil, pero bueno, ojalá que no mejore y que te siga yendo bien. Pero entonces la pregunta final sería la siguiente. ¿Sabes lo bien que podría irte si lo hicieras? Es que el cambio es radical.
Entonces, bueno, esa es la última pregunta que dejo en el aire. Aquí tenéis algunas empresas con las que hemos tenido la suerte, la inmensa suerte de colaborar y de ayudarles en la reflexión estratégica. Y bueno, son empresas pues, con un recorrido excelente en sus distintos sectores. Y daros las gracias por haber llegado hasta aquí y a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Y empezamos el bloque de preguntas y respuestas, Paz, si quieres. Creo que hemos ajustado bastante el tiempo hoy. Sí. Estupendo. Bueno, no sé si queréis ir dejando alguna pregunta, los participantes que estáis todavía con nosotros. Y si no, Javier, bueno, mientras van dejando sus preguntas, no sé si quieres comentarles algo sobre, por ejemplo, ahora me imagino que todos están muy preocupados sobre la situación actual, es normal. Y más o menos, ¿qué les darías como algo, alguna acción que ellos podrían hacer ahora mismo más prioritaria? O sea, que deberían enfocarse, no sé, en un DAFO, Sí, bueno, claro. ¿qué deberían hacer? El que no, a ver, se nos ha dado distintas situaciones con los clientes a lo largo de esta crisis. Hemos tenido clientes con los cuales hemos revisado rapidísimamente en marzo ya y abril el análisis estratégico y el DAFO, hemos sacado un nuevo DAFO. Hemos parado proyectos que teníamos lanzados y puesto en marcha otros proyectos. Y en cambio ha habido clientes pues, que lo que han hecho ha sido ponerse la capucha y decir, bueno, vamos a esperar a que esto escampe y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, el que no haya hecho una reflexión estratégica o no haya hecho un análisis estratégico actualizado para ver qué es lo que está pasando, pues le pido por favor que lo haga lo antes posible, y el que lo haya hecho, pues seguramente ya se está aprovechando de, el que lo hizo temprano en marzo-abril, seguramente ya está teniendo resultados de esos proyectos que han salido de esa reflexión estratégica que se hizo entonces, ¿no? Como así es el caso, con algunos clientes nos está pasando, ¿no? Entonces, bueno, creo que en estas situaciones hay que estar muy, muy rápidos en intentar adaptarnos a lo que está ocurriendo, y posiblemente la situación actual no requiera un solo análisis estratégico hecho en marzo-abril, sino que habría que hacer otro ahora, seguramente, porque las cosas están cambiando rápidamente y bueno, también pienso que cuando encontremos una vacuna y se pueda poner a disposición de la población, pues las cosas van a mejorar mucho y eso va a ser también un cambio radical y va a haber que hacer un nuevo análisis estratégico para ver cómo abordamos esto, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos una pregunta de Vladimir. Sí. Nos dice, saludos desde Ecuador. Tengo una pregunta. ¿Cómo cambiar en la dirección la lógica de la temporalidad de planificación? Es decir, pasar de planes quinquenales a planificar de forma bianual. Bueno, pues yo creo que cuanto más incierto es el futuro, el famoso mundo VUCA en el que nos movemos, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues esto implica, imagínate una carretera, Vladimir, la carretera que estoy diciendo es una carretera llena de curvas. Cuando tú conduces una carretera que es una línea recta, bueno, pues puedes ir mirando al horizonte. Aquí tenemos que ir muy pegados a lo que nos viene, a la siguiente curva, no podemos ir mirando un kilómetro más allá. Entonces, esto lo que pide es una planificación mucho más corta. Yo creo que hoy lo que tiene mucho sentido es la planificación corta. Te digo horizonte 24 meses como te diría 12 meses, porque es que en 12 meses cambian tanto las cosas que es lo que te digo, no podemos tener una planificación. Imagínate que tenemos unos ejes y hemos sacado unos proyectos y unas iniciativas y unas acciones. No tiene ningún sentido o muy poco sentido hoy en día planificar cosas para lo que voy a hacer en el mes 11 o en el mes 10. Sí tiene sentido para lo que voy a hacer en los próximos 3 meses, pero en el mes 11 y el 12, salvo que sean inversiones estratégicas de, oye, tenemos que montar una planta en China, y entonces, bueno, eso va a pasar a partir del mes 11. Lógicamente, eso sí, el resto de proyectos no tienen que tener esa definición, tal definición. Tienen que estar más abiertos, porque nos puede cambiar la prioridad en cualquier momento. En 4 meses da un giro de nuevo la carretera y lo que pensábamos que íbamos a hacer en el mes 11, o hay que hacerlo ya o hay que dejar de hacerlo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Voy a mirar en el chat. Vale. No, ninguna más por ahora. Pues no sé, Javier, si quieres comentar algo más, profundizar en algún tema que... No, Sí, creo que simplemente... se quedó todo muy claro, la verdad. Sí, pues muy bien, me alegro. Simplemente quedo a disposición de todos, cualquier duda que tengáis, que queráis consultar, ahí tenéis nuestro correo, el mío, el de la empresa, nos lo hacéis llegar y encantado de poder ayudaros con esto.
Sinceramente, pienso que no es nuestro método. Esto es un método que nosotros trabajamos, que han inventado otros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a nuestros clientes. Es decir, no estamos defendiendo nada que hayamos inventado, simplemente vemos que es algo que funciona y que es tremendamente importante para las empresas. Lo decimos de corazón, de todo corazón, ¿no? Bien, pues si no hay ninguna Perfecto, cosa gracias, más, Javier. yo me despido y te dejo a ti, Paz. Sí, gracias, Javier. Gracias. Hasta luego. Dios. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y para finalizar, nada, comentarles que os llegará una encuesta y nada, es súper importante conocer qué os ha parecido. Si tenéis alguna duda, comentarnos cualquier cosa, estamos a su disposición en email, ¿vale? Y también mañana os llegará la grabación y la presentación. Y cualquier duda que tengáis nos podéis escribir sin problema, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.